y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien, tan sencillo. Nuestro tema en esta oportunidad: la serpiente de bronce. Ese es el tema a desarrollar en esta oportunidad, en la que estaremos llevando a cabo la cena del Señor. La serpiente de bronce. Creo que al menos la mayor parte del pueblo de Dios conoce, si no perfectamente, pero tiene una ligera idea de lo que trata el pasaje del capítulo 21 de Números, del versículo 1 en adelante, en donde el pueblo de Dios cometió el grave error, hablando de Israel en el desierto, cometió el grave error de hablar mal en contra de Dios. Y por supuesto en contra de Moisés. Usted lo ha leído allí. Tiene sus consecuencias levantarse contra un siervo de Dios. Tiene sus consecuencias esto, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado. Pero el punto aquí al que me quiero referir es que el pueblo de Israel salió de un cierto lugar llamado Or y se dirigió rumbo hacia el Mar Rojo. Tenían que llegar ahí. Sin embargo, esa travesía, en esa travesía desde Or hasta el Mar Rojo, es un lugar inhóspito, por supuesto. No hay agua, y el Señor estaba sustentando al pueblo con maná. ¿Se recuerda usted? El pueblo no supo valorar este alimento. En ese alimento se encontraba todo lo que nuestro organismo, las proteínas, las vitaminas, todo lo que necesitamos, todo lo que nuestro organismo necesita, incluso nuestro cabello, si usted quiere, nuestras uñas y todo, estaban dentro de esa hojuela, porque así dice la Escritura, eran como hojuelas muy menudas, dice la Biblia. Y sin embargo, el pueblo dejó de valorar ese alimento, al que la Biblia le llama pan de reyes, pan del cielo, les dio Dios. Pronto protestaron. Esa era la inclinación del pueblo. Y cuando ellos se levantan y hablan mal de Dios, le quiero decir algo. Entre tanto, aquí tenemos que aprender esto. Entre tanto que nosotros en casita aún gocemos del favor de Dios, de la bendición de Dios, de la salud, de que todo a nuestro alrededor aún funciona, Dios en su eterna misericordia nos permite esa bendición. Oiga esto. Y no solamente que nos permite la bendición, sino que también estamos bendecidos porque hay un plato de comida en casa. No podemos ponernos a hablar, no podemos ponernos a lamentar, porque eso es tanto como hablar en contra de Dios. Oiga eso, es tanto como hablar en contra de Dios, y eso trae sus consecuencias. El pueblo de Israel cayó en eso y se lamentó, y Dios escuchó su lamento, y entonces dice la Escritura que en castigo, al haberse levantado, haber hablado en contra de Dios y de su siervo Moisés, el Señor envió serpientes venenosas, como hemos leído, serpientes ardientes, y esto tiene su explicación, y aquí le voy a explicar un poco más. Esto de serpientes venenosas, serpientes ardientes, tiene su explicación literalmente. En el lenguaje original, literalmente eso quiere decir serpientes quemadoras o quemadores
porque el tipo de fiebre que producían al morder a una persona. Ese tipo de castigo vino sobre el pueblo de Israel allá en el desierto. Ahora, cuando ellos se ven acorralados, escuche, cuando ellos se ven acorralados, porque eso está trayendo mortandad al pueblo de Israel, está muriendo mucha gente allí. Entonces, mire, eso está registrado en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Perecieron, o sea, murieron. La fiebre alta los mató. En otras palabras, esas serpientes quemadoras, esas serpientes infectaban a los israelitas en pleno desierto. Ahora, ¿qué hay que hacer, Señor? Vienen con Moisés. Moisés, haz algo para que este ataque, para que esta plaga de serpientes venenosas, serpientes ardientes. Una vez más le explico, eso viene con relación a la fiebre que producía la mordida de esas serpientes. La gente está muriendo en el desierto. Y entonces dicen o vienen a Moisés y le dicen, haz algo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Moisés viene, la Biblia dice que le oró al Señor y el Señor le dio indicaciones a Moisés. Le dio las directrices a seguir. ¿Hay que hacer algo? Sí, pero ¿qué hay que hacer, Señor? Bueno, hazte una serpiente de bronce. Hazte una serpiente de bronce. Y vas a hacer un asta. En esa asta vas a levantar la serpiente de bronce. Y todo aquel que sea mordido por esa serpiente, o las serpientes ardientes, las serpientes quemadoras, o que producen la fiebre que mata, que asfixia a los individuos, cuando vean a la serpiente de bronce, serán sanos, serán libres, sobrevivirán a ese ataque, sobrevivirán al veneno de esas serpientes. Y eso está precioso. Por eso dice aquí, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Perecieron. O sea, esta era la consecuencia de haberse rebelado contra Dios, de haber hablado contra Él, y ahora están bajo ese ataque terrible. Ahora, vamos a sintetizar un poquitito el asunto. El pecado es muerte y nuestra alternativa es el sacrificio de Cristo. No tenemos otra salida. El pecado es muerte. No se olvide de eso. El pecado es muerte. Y si el pecado es muerte, nosotros espiritualmente no tenemos ninguna alternativa, a no ser que sea de parte del Señor, a no ser que sea de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya leímos ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Las mordidas de aquellas serpientes entonces producían esa fiebre alta de la que estamos tratando aquí, y que asfixiaban, y que yo creo que se puede decir que obstruían el sistema de respiración de la persona. Entonces, 1 Corintios 19, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora, la enseñanza para nosotros es, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando se vieron rebasados por este ataque allí en pleno desierto? Acuérdense que vinieron con Moisés, pero yo me quiero adelantar un poquitito y ya luego lo vamos a ver, porque vinieron con Moisés y Dios le dijo a Moisés qué era lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer ellos para poder salvarse
porque aquella plaga pues ahí iba a estar, ¿verdad? Había que sobrepasarla, había que sobreponerse, pero aquí, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el medio para poder ir hacia adelante? Ahora, el pecado es muerte y nuestra alternativa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Romanos 6:23. Vea lo que dice allí, Romanos 6:23. Usted que está leyendo en casita. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche, aquí está el pecado atacando, pero hay una alternativa, y aquí la alternativa es Cristo Jesús. ¿Cómo se puede ver eso? En el pasaje que leímos al iniciar nuestro tema, Números 21, 4 al 9. Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, donde el Señor le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala, ponla sobre una asta, y cuando alguien en Israel sea mordido por esa serpiente ardiente, esa serpiente que produce la fiebre que mata, cuando miren a esa serpiente de bronce, ese individuo sobrevivirá, será sanado. O sea, que aquí estamos mirando la alternativa que el Señor nos da. Escuche, el ataque del pecado, el aguijón del pecado, la muerte, allí está, es la mordida de la serpiente antigua. Ahora, el símbolo es la serpiente de bronce en la cruz. Quiero decir, por supuesto que es correcto en la cruz, pero como aquí en el Antiguo Testamento es aún un símbolo, es una asta, es levantada la serpiente de bronce, y aquel que era mordido por la serpiente miraba a la serpiente de bronce, dice que sobrevivía a ese ataque de fiebre, ¿verdad? Porque ya dijimos que cuando la Biblia habla aquí de serpientes venenosas, está hablando literalmente de quemadores, es decir, un cierto ataque al sistema circulatorio, al sistema linfático del ser humano, que produce esa fiebre. De ahí viene ese término, quemadores. O sea que eso viene desde antes. Y ya vimos en 1 Corintios 10:9 que murió mucha gente y perecieron por las serpientes, dice 1 Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 1 Corintios 10:9. Entonces, ahora, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, un versículo muy conocido. Porque la paga del pecado es muerte. Oiga, si te muerde la serpiente hay muerte segura, pero Cristo es la alternativa. Quien ha visto a Cristo ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor por ello. Ha pasado de muerte a vida. Entonces, la paga del pecado es muerte. Acuérdense, hay personas que han preguntado con mucha razón, pero si la Biblia condena a la serpiente antigua, por ser pues tipo de Satanás, ¿por qué se pone la simbología de Cristo como la serpiente de bronce ahí sobre esa asta? El asunto es que cada vez que el hagiógrafo, se dice, ¿verdad?, el escritor, nombró aquí o puso, plasmó la simbología de la serpiente de bronce en la palabra de Dios, lo hizo con la intención de que el pueblo de Dios supiera en aquel tiempo, porque antiguamente, desde muy antiguamente, la serpiente ha sido el símbolo de la curación, de la sanidad. Entonces, por eso fue que se usó esa simbología, no porque se esté apelando a lo que
al culto de la serpiente o a la ofiolatría, ¿verdad? Como se le llama al culto de la serpiente, ofiolatría. No se está cimentando esa creencia, esa doctrina errónea, sino que la intención del escritor fue mostrar la simbología. Ok, ustedes creen que la serpiente es el símbolo para sanidad, para curarse la persona que está moribunda. Pues entonces quiero que sepan, según el hagiógrafo, ese es su mensaje, el escritor, el que el Señor me haya pedido que haga una serpiente de bronce, es porque ustedes van a entender ese lenguaje. Entonces Cristo, que ya estaba apareciendo simbólicamente allí, en ese momento del ataque de las serpientes ardientes, miren a Cristo y son salvos. Miren a Cristo y el veneno de la serpiente no tiene poder sobre ustedes. Eso es exactamente lo que se está tratando de explicar con este pasaje. Entonces yo quisiera que esto se quedara muy claro para que podamos seguir con nuestro estudio. Entonces la serpiente era un símbolo de Cristo levantado en la cruz del Calvario. Acuérdense, la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, ahí en Números 21, es simplemente el símbolo de Cristo. Ahora, lo más hermoso que el mismo Señor Jesús dio a entenderlo de esa forma. Busque conmigo el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y veamos que el Señor lo dice de esa manera. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice de la manera siguiente. Estoy dándole unos segunditos para los que están en casita y que están muy ávidos ahí de la palabra, porque en un momento más vamos a participar de la cena del Señor. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bendición! Ahí está claro. ¿Saben quién está hablando allí? Palabras auriculares de Cristo, es decir, palabras que salieron directamente de los labios del Señor. Evangelio según Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso lo está diciendo Jesús. Está hablando de él mismo. Está diciendo, ya Moisés usó la simbología en el Antiguo Testamento, está diciendo. ¿Cómo pasar de muerte a vida? Es mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Entonces, de eso estamos viendo aquí. ¿Cuántos hombres y mujeres hemos pasado de muerte a vida hablando espiritualmente? El día de mañana yo le voy a tratar a usted el tema acerca de lo que significa lo que Jesús dijo en el Evangelio según Juan, cuando él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Tiene vida. Y qué hermoso cómo lo pone el Señor en su palabra bendita. Vida, vida eterna, pero también vida, aunque usted no lo crea. Hablando en términos de humanos, está hablando de nuestra vida física, pero mañana le voy a tratar ese tema. Solo para que se dé una idea, dijo el Señor, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En el que fue levantado, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Para que todo aquel que en él cree, que pone su mirada, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente lo mordió la serpiente antigua. El veneno del pecado entró a su torrente espiritual y empezó a destruir por dentro. Empezó ese virus, empezó a hacer una destrucción interna. Y escúcheme bien, es lo que ha sucedido. El problema del ser humano no está externamente. El problema del ser humano radica en su fuero interior, radica en su espíritu. Eso lo dice la Biblia. Como ciudad destruida, dice Proverbios, así es el espíritu humano caído. Es decir, que cuando el hombre no tiene a Cristo, imagínense qué tiene dentro: unas ruinas. Usted ha visto en televisión cómo las bombas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo destruyeron ciudades enteras. Quedaron en cenizas.
Fíjese que así es espiritualmente el ser interior de alguien que no tiene a Cristo, de alguien que Cristo no mora en su corazón. ¿Qué se puede esperar? De alguien que está en ruinas allá adentro, que el virus del pecado ya le destruyó, ya se comió todo por dentro el virus, destruyó totalmente por dentro. ¿Qué se puede esperar? Yo estoy hablando en términos espirituales, ese es mi trabajo. Estoy trayendo esta palabra para usted. ¿Qué podemos esperar? Nada, absolutamente. Entonces, es lo que estamos exponiendo aquí. Cuando esa persona mira a Cristo, tiene vida eterna. Empieza una restauración de su ser interior, de su espíritu. La información que desde el principio, desde el origen eterno, tuvo nuestro espíritu de parte de Dios, empieza a cargarse otra vez la información. Entonces nuestros actos externamente empiezan a tener un vuelco tremendo, un giro radical. Si eso no sucede, estamos en problemas espirituales. No se puede obligar a una persona, mire, cambie, mire, haga, mire, deshaga, mire, quite y oponga. No se puede. Lo hacemos en desesperación en ocasiones, pero no es así. El daño está internamente, y eso, perdone, no hay pastor que pueda tratar eso. No hay padre ni madre, no hay ni psicólogo, ni nadie que pueda tratar el fuero interior del ser humano. Solamente el Señor. Para que todo aquel que en Él cree, el que levante su mirada, vea a Cristo que fue levantado, no se pierda. Vea a Cristo para que tenga vida eterna. Cambió, ha pasado de muerte a vida, es lo que dice el Señor. Pasó de muerte a vida. Fue mordido, estaba infectado por el pecado, estaba siendo destruido por dentro, corroído por dentro, pero recibió al Señor en su corazón y ahora es nueva criatura. ¿Cómo puede ser eso? Somos nuevas criaturas. Dice el Señor a través del apóstol Pablo: he aquí, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Eso sucede por levantar nuestra mirada y mirar a Cristo. Eso es todo lo que el Señor, lo que Dios le pidió a Moisés que le dijera al pueblo de Israel en aquel ataque de las serpientes ardientes, serpientes venenosas en el desierto. Si ya fueron mordidos, dijo, vean a la serpiente de bronce, que es el símbolo de Cristo. Miren, y van a ser sanados. Y todos los que miraban a esa serpiente eran sanados, sobrevivían a la mordedura, se sobreponían físicamente, porque aquí está hablando físicamente. Entonces, tenemos que entenderlo. Juan 8:28. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 28. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, oiga otra vez, así como Moisés levantó la serpiente en una asta allá en el desierto, así es importante, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí lo dice otra vez, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo hayáis crucificado, van a conocerme lo que realmente soy. Soy el mismo Dios, porque tengo poder sobre el pecado, sobre la muerte, tengo poder sobre todo lo creado. ¡Qué bendición! Cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, aquí, Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos 31 al 34. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos 31 al 34. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Oiga, si yo fuere levantado de la tierra, si soy crucificado, si me ponen en una cruz, es porque ya atraje a todos. Me voy a ganar a todos los que crean en mí. Y decía esto
dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahí les estaba hablando el Señor. Estaba diciendo: miren, cuando yo sea crucificado van a ver que me voy a ganar a todos. La gente aquí no le entendió, no le entendieron, pero él seguía hablando de que iba a ser levantado. Ciertamente Cristo fue levantado en la cruz y dio salvación a los que creen en su sacrificio. Hay salvación para los que creen en Cristo. Efesios 1, 3 al 7. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice de la manera siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Qué bendición! Mire lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos hizo aceptos en el amado. Nos dio la bendición de pasar a formar parte de su familia, de su pueblo, de su iglesia. Somos parte de su cuerpo, espiritualmente hablando, como muchos le llaman, el cuerpo místico de Cristo. Cada quien, cada creyente en Cristo que puso su mirada en Él cuando está en la cruz, creyendo a su mensaje, creyendo a su sacrificio, fue acepto en ese momento y encontró redención por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahí es aniquilado el veneno de la serpiente antigua, es reducido, es declarado nulo, ya no tiene más poder sobre esa persona, sino que es libre precisamente, y ahora está gozando de esa eterna redención. Otra escritura, Hebreos 9, 11 al 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. No sé si está teniendo el suficiente tiempo para buscarlo en casita. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Entendamos bien este concepto. Mire cómo lo dice aquí. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando de Cristo Jesús, de su cuerpo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Oiga lo que el Señor Jesús hizo por medio de su sacrificio. Él muere por nosotros. Eso es la simbología de la serpiente de bronce en el desierto en los tiempos de Moisés. Qué casualidad que el israelita que es mordido por una serpiente ardiente, qué casualidad que inmediatamente al levantar su mirada, al mirar en el pico de esa asta donde descansa la serpiente de bronce, automáticamente es sanado, automáticamente revive, automáticamente se sobrepone a la fiebre de la que está ardiendo. Yo creo
que aquí hay un aprendizaje muy tremendo que tenemos que tomar en cuenta. Y el aprendizaje precisamente es que todos, definitivamente todos, tenemos esa gran necesidad de levantar nuestros ojos y mirar al autor de esa eterna redención, a Cristo Jesús. Estamos en un tiempo sumamente importante. Yo quisiera resaltar y que Dios bendiga a esos gobiernos y a sus presidentes, a sus pueblos, a sus gobernados, que han levantado sus ojos hoy día al Dios de los cielos. Saben que solamente en Él podemos poner nuestros ojos. Y yo quiero invitar a todo el pueblo de Dios. No tenemos que ser indiferentes. No es nuestro trabajo averiguar cómo o por qué o con quiénes. No es nuestro trabajo. Simplemente lo único que podemos hacer es levantar nuestros ojos. Cristo está puesto para nuestra salvación, salvación eterna, y también para alcanzarnos con los beneficios de su sacrificio para nuestra vida terrenal, para nuestra vida física. Quiero invitarle para que tome en cuenta a Cristo. El que no ha entregado su vida al Señor Jesús, esta es una muy buena oportunidad. Cristo es la alternativa para usted que no ha recibido a Cristo. No hay otra salida que el ser humano tenga. No hay. La única es Cristo Jesús. Lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios en el Evangelio según Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente hacia la vida eterna. Él es el único camino hacia la salvación. No hay otro medio. Escuche, en el desierto, ¿por qué se muestra que es en un desierto donde el pueblo está siendo atacado por la serpiente, por la ponzoña venenosa de las serpientes quemadoras, de las serpientes que matan, que fulminan el torrente sanguíneo, que destruyen internamente al ser humano, o que destruía el ser interior de los israelitas en el desierto? Como dice el canto, este mundo es un desierto. No hay respuestas muchas veces a nuestros problemas, a las enfermedades, a las situaciones que pasamos. Tenemos que aceptarlo. Para muchas cosas no hay respuestas, no hay nada, no hay cartas sobre la mesa. Tenemos a Cristo. Esto se ha comprobado. La historia de nuestra iglesia precisamente está bordada de las experiencias, de los milagros de hombres y mujeres, no solamente en el contexto bíblico, sino en la experiencia de cada uno de los cristianos de esta última generación. Escuchamos testimonios de hermanos, de hermanas en diferentes lugares, ciudades, pueblos, aldeas, colonias, capitales, etcétera, etcétera. Milagros gloriosos. El doctor dijo que no se puede. Ellos pusieron su fe en Cristo y fueron sanados. El abogado dijo: no hay solución, el caso está perdido. Pusieron su fe en Cristo y recibieron respuesta. No hablamos de esas cosas. El Señor nos trae hoy esta recordación. Nos trae hoy para que meditemos. Hemos perdido de vista al único que nos puede salvar, al único que sana, al único que guarda, al único que tiene el poder en su mano, al que decide, al que solamente da la palabra y suceden las cosas. Pero hemos buscado alternativas. El pueblo de Israel, ¿sabe por qué vinieron con Moisés? Moisés es su pastor. Se dice que es la iglesia más grande que jamás haya existido en esta tierra, cuyo pastor es Moisés. Más de 3 millones de personas en el desierto. Tal vez son mordidos por las serpientes quemadoras. Están ardiendo en fiebres, están muriendo. Hay una mortandad terrible. Los que no están infectados todavía empiezan desesperadamente. ¿Qué hacemos? Probablemente buscaron alternativas. Probablemente llevaban algún té por ahí, qué sé yo. Quizá buscaron
alguna probabilidad a través de un medio que tenían en mano, pero no hubo respuesta. Desesperadamente tuvieron que venir con Moisés. Moisés, tú que hablas con Dios, Moisés, tú que escuchas a Dios, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos muriendo. Y entonces Moisés viene, Señor, hay mortandad. Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor da la simbología. Hazte una serpiente de bronce. Acuérdense que él ya lo vimos en el Evangelio según Juan. Estaba hablando de él mismo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque si no se mueren todos. Es necesario que yo vaya a la cruz. Si voy a la cruz, tienen salvación. Hay sanidad, hay salida al problema, hay alternativa. Tienen una luz al final del túnel. Hay un camino. ¡Qué bendición! Estoy presentando a ese camino, a Cristo Jesús. E invito a hombres y a mujeres a que aprovechemos ese camino, esa bendición, esa solución. Yo quiero hablarle a los que se han alejado del camino del Señor. Es tiempo de volvernos. Es tiempo de regresar. Es tiempo de pedir perdón al Señor. Señor, he sido mordido por la serpiente. Señor, estoy siendo atacado en mi mente, en mi corazón. Señor, estoy sintiendo que no puedo más con esta situación. Es el momento de volvernos a Cristo. El miedo, el pánico, el estrés y ¿qué más? La ansiedad, el sobrecargo de las neuronas. Hay gente que ya no se le quitó el dolor de cabeza, están tan preocupadísimos. Yo le quiero decir a usted, ese es el desierto, porque este ataque de serpientes de Números 21 no sucedió en una ciudad, porque capaz que consiguen un médico ahí. Sucedió en el desierto, no hay nada, no hay farmacias, ni siquiera hay plantitas para hacer un té rápidamente, no hay nada absolutamente. Para que el pueblo entendiera que hay cosas en las que solamente disponemos del Señor, y si lo dejamos a Él, nuestra única esperanza, decimos en Guatemala, estamos fritos, estamos acabados, no tenemos para dónde ir. Yo quiero invitarle para que en esta tarde, en esta noche, aprovechemos la oportunidad, que le pidamos perdón al Señor y que le digamos, Señor, gracias por hablarme. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de mirar hacia ti. Nos sucede muchas veces lo de Pedro. Hemos quitado nuestra mirada de Cristo. Eso hasta el cansancio nos lo dicen nuestros teólogos hoy día. ¿Por qué? Si el Señor le da la orden a Pedro cuando está en la barca y las olas se mueven y el agua está, el Señor da la orden: cállate, enmudece. Se calma la tempestad, se calman las olas. Pedro en su admiración le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine. Bueno, ven Pedro. Iba bien, pero empezó a hundirse. No se hundió, empezó a hundirse, porque justo cuando se estaba hundiendo, el Señor lo levantó. Pero es lo que dicen nuestros teólogos, que se empezó a hundir porque se distrajo, vio a otros lados y perdió de vista a su Señor, y empezó a hundirse. ¿Cuántos hoy día, hombres o mujeres de Dios, están sintiendo que se están hundiendo? ¿Están sintiendo esto? Escuche, yo no vine para acusarle, no estoy en esta transmisión para acusar a nadie. El Señor a mí me está hablando también. No puedo darme el lujo de quitar mi vista, mi atención, mi mirada de Cristo Jesús. Es hoy cuando más tengo que conectarme con Él. Y yo traigo esa invitación, esa exhortación para todo el pueblo de Dios, para los padres de familia. Nuestros hijos están detrás de nosotros. Y si no nos conectamos, no nos enchufamos a Cristo, imagínense las consecuencias que vendrán detrás. Este es un tiempo para volvernos todos a Cristo.
la alternativa, la bendición, la solución, la sanidad. Quisiera que entendiéramos que todo está, para nosotros los cristianos, todo está bajo el control de Cristo. Nuestra vida le pertenece. Eso no está en vano. Lo que el Señor Jesús dijo: mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará de mi mano. Eso no es una escritura en vano. Eso es cierto, pero tenemos que entrañar nuestra atención en el autor y consumador de la fe. Vuelva su mirada a Cristo. Vuelva su atención a Cristo. No tenga miedo. Vuelva su atención a Cristo. Fúndase en uno con Cristo. Seamos uno con Él. Digámosle: Señor, aquí estoy. Yo me quiero entregar y quiero darte la gloria y la alabanza, Señor. Hagamos una oración. Yo sé que hay gente que se está poniendo a cuenta con el Señor. Hay personas que están allí detrás de sus pantallas, si es que nos están viendo por su televisor o a través de su tablet, no lo sé, cualquiera que sea el medio. Esperamos que en esta oportunidad aproveche el momento, la bendición de ponerse a cuenta. Por ello vamos a orar para pedir al Señor por ustedes, implorar el favor de Dios. Los que se van a entregar, Cristo es la única esperanza para este mundo en tribulación. Para los que van a regresar a su Señor y van a verle con atención otra vez, van a devolver su mirada, saben que se están hundiendo. Yo no estoy acusando a nadie, no estoy diciendo usted ya está en el mundo, usted está acabado, usted ya no tiene esperanza. No, estoy diciendo lo que enseña la palabra. Probablemente Pedro se empezó a hundir, pero no permitió el Señor que se ahogara, lo salvó en el momento. Yo no sé si ya llevaba el agua hasta la cintura, nadie lo sabe. El asunto es que lo salvó el Señor. Es una oportunidad. Pongámonos a cuenta hoy y tenemos la bendición de parte de Dios, de parte del sacrificio de Cristo, de tomarlo en cuenta y sentir su protección. Sentir que alrededor de nuestra vida, de nosotros mismos, de nuestros hogares, hay una nube de protección. Hay muros de fuego. Hay ejércitos acampando alrededor del pueblo de Dios. Tenemos que llegar a esa conclusión. Tenemos que saber y levantar el ánimo y decir: no voy a perder mi atención de Cristo Jesús. Oremos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición de tu palabra bendita. Señor, en este momento yo quiero orar con aquellos hombres y mujeres que se están entregando, que están reconociéndote como su único y suficiente Salvador. Y también me uno con los hermanos y hermanas que tú has tocado su corazón, porque se han alejado de ti, se han distraído por los problemas, las enfermedades, por las situaciones, por cualquier otra cosa. Señor, se han distraído y han perdido de vista al autor y consumador de la fe, y sienten el agua ya a la cintura o tal vez al cuello, Señor. Pero hay esperanza si voltean a ver a Cristo hoy. Perdona a cada uno, Señor. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Inscribe sus nombres, Señor, y glorifícate de una manera muy, pero muy especial, Señor. Yo te pido, yo te ruego en el nombre de Jesús, y ministra al pueblo. No permitas que caiga frialdad sobre el pueblo de Dios. Allí en sus hogares, que lejos de enfriarse, reciban la bendición de parte de Dios. Que este tiempo sirva como un retiro interno, un retiro íntimo con nuestro Señor en nuestros hogares, en nuestro rincón donde oramos, donde estudiamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora prepáranos para participar de la cena del Señor, porque ahora hemos volteado hacia ti, nuestros ojos miran hacia ti. Gracias, Señor. Gozamos de tu protección divina, gozamos de los beneficios de ese sacrificio en la cruz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien,
Vamos a continuar y estaremos llevando a cabo la cena del Señor. Y en este momento vamos a leer la Escritura para dar paso a lo que es la cena del Señor. No está de más invitarle para que el día de mañana también volvamos a participar de la cena del Señor. Quiero compartir con usted un mensaje que el Señor me ha regalado en estos días, ha puesto en mi corazón. Se va a gozar muchísimo y vamos a descubrir los beneficios verdaderos de lo que es participar de la cena del Señor, independientemente, oiga esto, independientemente de el más sobresaliente beneficio, que es la vida eterna. Independientemente de eso, lo más sobresaliente, que es la vida eterna, pero los beneficios que obtenemos para nuestra vida física, se va a dar cuenta, muchos van a ser sanados, muchos van a ser liberados, muchos van a recibir fortaleza de Dios. El Señor se va a glorificar grandemente. Pero yo quiero que usted tome en serio lo que estamos haciendo. En este momento, ahí donde está, seguramente ya se puso a cuenta con el Señor. Participan los que estén en buena relación con el Señor, y si usted se reconcilió, mayormente puede participar. Pero es muy malo que un cristiano diga: no, yo no voy a participar de la cena del Señor porque me siento mal. ¿Cuándo se va a sentir bien? Si no se reconcilia hoy, si no se pone a cuenta con el Señor ahora mismo, que es su oportunidad, porque ese es el motivo del mensaje. El mensaje no es acusativo para usted, es una alternativa, es una oportunidad, es, por decirle algo, una oportunidad servida en bandeja de oro para usted. Entonces, lejos de decir no puedo, hoy diga: yo no podía, ya me reconcilié, he pedido perdón al Señor, he entendido el mensaje y hoy sí voy a participar de la cena del Señor. ¡Qué bendición! Muy bien. Entonces, participan los que están en plena armonía con su Señor, los que pueden levantar sus manos y darle la gloria y la honra al Todopoderoso. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios 11, versículos 23 en adelante. Los que están en casa van a leer conmigo. Dice Primera de Corintios 11, versículos 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden participar del pan ahí en casita, y mi familia acá también. Vamos a participar del pan. Dice aquí que aquella noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Eso quiere decir, tomó pan, participó de una humanidad, de un cuerpo en el que se le haría juicio al pecado, para destruir la ponzoña de la serpiente antigua que es el diablo. ¡Qué bendición! Estamos precisamente recordando en memoria del Señor ese sacrificio glorioso. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden participar de la copa del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, en esta oportunidad. Muchas gracias por este sacrificio, el sacrificio glorioso que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario.
donde llevaste nuestras cargas, nuestros problemas, las enfermedades, donde llevaste todo lo que hoy aqueja nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. En este momento, Señor, te ruego, te pido en tu nombre glorioso, que los beneficios de ese sacrificio glorioso desciendan sobre tus hijos y tus hijas en sus hogares, y que toda enfermedad sea neutralizada, Padre. Todo virus sea neutralizado en el nombre de Jesús. Incluso todo ataque en la mente, porque muchos hermanos, muchas personas, muchos cristianos están siendo atacados en su mente. El pánico es el peor enemigo en este momento. El miedo, el terror. Pero yo te he presentado a ti en medio del ataque, en medio de las serpientes ardientes. Allá en lo alto de la asta está esa serpiente de bronce, símbolo tuyo, Señor Jesús. Los que vieron esa serpiente de bronce vivieron, fueron sanados, fueron libres. Así también en este momento. Mira, Señor, los hermanos, las hermanas, esos hombres, esas damas que se vuelven a ti, que tenían su mirada en el trabajo, en el dinero, en las cosas materiales, que tenían, Señor, su mirada en las cosas de este mundo, pero ya no más. Están levantando sus ojos y te están mirando a ti en este momento, Señor. Alcánzalos, alcánzalos, que en este momento empiecen a sentir fe y confianza, Señor. Que en este momento la virtud sanadora entre desde su cabeza hasta sus pies. El ánimo de Dios, la fortaleza de Dios, el gozo de Dios inunde su vida. Porque eso dice tu palabra, Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza en los tiempos de debilidad. En el nombre de Jesús, ministra sanidad, ministra fortaleza, fe y confianza y una nueva esperanza. Ministra, Señor, tu unción, tu presencia. No permitas que tu iglesia, cuando hablo de tu iglesia, hablo de todos los que están en sus hogares en esta transmisión, y aún los que no pueden estar porque no tienen el medio para estarlo, Señor. En el nombre de Jesús, no permitas que se enfríen. Eso es lo que el diablo quiere, que el Señor lo reprenda. Pero que en este momento enalbordamos, Señor, el nombre poderoso de Jesús. Enarbolamos el nombre de Cristo Jesús. Lo ponemos en su pedestal de honor, en su sitial de honor. Y muchos están mirando, incluso a través de esta transmisión en diferido. Aunque tal vez no están en vivo, pero cuando lo vean a través de las plataformas, Padre, van a sentir la vida de Cristo, la sanidad de Cristo, recorriendo sus cuerpos, sanando, liberando, saturando esas vidas, esos hogares. A los padres de familia, pongan sus manos sobre sus hijos en este momento, allí en casita, ministrelos. Pongan sus manos con poder de Dios. Pongan sus manos, declare propiedad del Señor, la vida de ellos. Ore, ministre a los suyos. Declare que todo está en las manos del Señor y que para Él no hay nada imposible, que tenemos seguridad en Cristo. Hemos puesto nuestra mirada para vida, para salvación, para perdón. Nuestra fe está en Cristo Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, que tu presencia llene las casas, las salas, los hogares, ahí donde están mis hermanitos, Señor, congregados virtualmente. Yo te ruego que tu presencia se quede con ellos, que haya una nube como en el templo salomónico, Señor, una nube que llene ese templo, esas casas, esos hogares, y que allí no haya pánico, Padre, que haya fe y confianza, haya luz del cielo donde el destructor no entrará, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. El día de mañana, Dios mediante, 12:30 del mediodía, empezaremos a transmitir. Prográmese por favor y siga
ministrando a su familia ahí, y adelante. Hay que levantar ese ánimo en el nombre poderoso del Señor. Él está con nosotros y Él es nuestro gran Rey, el Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga y seguimos en bendición tras bendición. Amén.